He conocido a hombres con talento, inteligencia y oportunidades, y aún así viven atrapados en una jaula que ellos mismos construyeron. Esa jaula no tiene barrotes de hierro ni muros de piedra, no se ve, no se toca, pero encierra más almas que todas las cárceles del mundo. Su nombre es la mente pequeña. El pensamiento pequeño es el enemigo silencioso de la grandeza. No ruge, no amenaza, no golpea. Susurra, te dice cosas suaves, razonables, convincentes. Eso no es para ti, sé realista, no te arriesgues, y sin que lo notes, comienzas a encogerte. Tu visión se reduce, tu fe se debilita, tus sueños se ajustan a tu miedo. Y un día, te despiertas viviendo una vida que no elegiste, sino que aceptaste. Yo, Napoleón Hill, aprendí que ningún hombre fracasa por falta de capacidad. Fracasa porque nunca creyó lo suficiente en lo que podía llegar a ser. La pobreza, la mediocridad, la frustración, no son más que manifestaciones materiales de una mente que se conformó con poco. Y lo más trágico es que esa mente, en algún momento creyó que estaba siendo sensata. El pensamiento pequeño se disfraza de prudencia, pero su verdadero rostro es el miedo. He visto personas con sueños tan grandes que el mundo los llamó locos, pero cada uno de ellos terminó demostrando que el tamaño del resultado siempre será proporcional al tamaño del pensamiento. Y también he visto almas brillantes desperdiciar su luz porque alguien les hizo creer que debían bajar sus expectativas. ¿Sabes qué ocurre cuando piensas pequeño? Pierdes la capacidad de imaginar, y cuando dejas de imaginar, tu espíritu se seca. La imaginación es el taller de Dios en el alma humana. Es allí donde la fe se convierte en acción, donde el pensamiento toma forma, donde lo invisible empieza a nacer. Pero el pensamiento pequeño cierra esa puerta y apaga esa chispa. Te vuelve un observador de la vida en lugar de su creador. Hay hombres que culpan al destino, a la suerte, a la política o a la sociedad. Pero la verdad más brutal que aprendí es esta. El destino no castiga a nadie, solo refleja la magnitud de tus pensamientos. Si piensas en sobrevivir, sobrevivirás. Si piensas en prosperar, prosperarás. Pero si piensas en trascender, entonces el universo entero conspirará a tu favor. Permíteme preguntarte algo. ¿Cuánto valen tus pensamientos? No el trabajo que haces, no el dinero que ganas, sino las ideas que repites cada día dentro de tu mente. Porque lo que repites, creas, y lo que creas, se convierte en tu realidad. Cada pensamiento pequeño es una deuda que pagarás con años de mediocridad, y cada pensamiento grande es una inversión que rendirá frutos por generaciones. El precio del pensamiento pequeño es alto, porque lo pagas con tiempo, con oportunidades perdidas, y con el arrepentimiento silencioso de saber que pudiste ser más, pero te diste por vencido antes de empezar. He escuchado decir que, no todos nacen para ser grandes, y siempre contesto, todos nacen con la posibilidad de serlo, pero pocos deciden hacerlo real. La mente pequeña teme al ridículo, teme al fracaso, teme al juicio de los demás, y por eso se queda quieta. Pero el mundo no recompensa a los que se quedan quietos, sino a los que se atreven a moverse cuando nadie más lo hace. Mira a tu alrededor, cada invento, cada empresa, cada milagro humano nació en la mente de alguien que se negó a pensar pequeño. El hombre que descubre la electricidad, la mujer que funda una nación, el soñador que transforma una idea en una revolución, todos ellos tuvieron algo en común. Creyeron que podían, incluso cuando no había razón visible para hacerlo. ¿Y tú cuántas veces te has detenido por miedo a parecer ridículo? ¿Cuántas veces pensaste en algo grande, y lo descartaste porque no tenías los recursos? Déjame decirte una verdad que tal vez duela, pero libera. No te faltan recursos, te falta fe en tu propia mente. El hombre con una idea poderosa vale más que 1000 con dinero y sin visión. El pensamiento grande es una forma de fe, y la fe es la fuerza más creativa del universo. Muchos piensan que pensar en grande es arrogancia. Yo digo que es gratitud, porque cuando crees en grande, estás honrando el potencial que el Creador puso dentro de ti. Estás reconociendo que tu existencia tiene propósito, y que tu vida no fue un accidente. El pensamiento pequeño niega ese propósito. El pensamiento grande lo despierta, lo enciende, lo convierte en acción. Y si hoy sientes que has perdido el rumbo, que tus sueños se han vuelto borrosos, que el cansancio o la rutina te están robando la fe, entonces necesitas detenerte y preguntarte: ¿estoy viviendo según mis posibilidades o según mis miedos?
El primer paso para destruir el pensamiento pequeño no es leer más libros, ni escuchar más frases motivacionales. Es tomar una decisión radical, dejar de negociar con tu potencial, porque cada vez que dices no puedo, estás firmando un contrato con la mediocridad. Cada vez que eliges la comodidad en lugar del crecimiento, estás pagando un precio, el precio de una vida sin expansión. Recuerda esto. El hombre pobre no es el que no tiene dinero, sino el que ha dejado de creer que puede cambiar. La pobreza mental precede a la pobreza material, y la libertad mental siempre la destruye. El pensamiento pequeño no nace en un día. No es un accidente. Es el resultado de una programación lenta, constante y silenciosa. Desde niños nos enseñan a obedecer antes que a pensar, a seguir antes que a cuestionar, a conformarnos antes que a crear. Nos dicen que soñar demasiado es peligroso, que apuntar alto es arrogancia, que ser diferente es una amenaza. Y así poco a poco comenzamos a reducirnos. No físicamente sino espiritualmente. Perdemos estatura interna. Yo, Napoleón Hill, comprendí que el pensamiento pequeño es una enfermedad que se transmite de generación en generación, y el único remedio es la conciencia. Porque cuando te haces consciente de tus propios límites mentales, ya has dado el primer paso para romperlos. El pensamiento pequeño se alimenta de 3 venenos. El primero es el miedo es el carcelero de la mente humana, te susurra mentiras hasta que las aceptas como verdades. Te hace creer que la seguridad está en no arriesgar, cuando en realidad cada vez que no arriesgas, te empobreces un poco más. He visto a hombres gastar toda su vida buscando seguridad, y cuando por fin la consiguen, descubren que su espíritu murió en el proceso. El miedo nunca te protege, solo te detiene. El segundo veneno es la comparación. Vivimos en un mundo que te dice que no eres suficiente si no eres como otro, que tu valor depende de lo que tienes, de lo que vistes, o de los aplausos que recibes. Y cada vez que comparas tu camino con el de otro, estás rechazando el tuyo. El pensamiento pequeño florece en esa tierra estéril donde la envidia reemplaza la gratitud. Un hombre que no celebra su progreso se condena a repetir su pasado. La mente pequeña siempre mira hacia afuera, la mente grande mira hacia adentro. Y el tercer veneno, la excusa. Nada destruye más el potencial humano que las excusas. Las excusas son mentiras que suenan razonables. Son argumentos bien vestidos que justifican tu falta de acción. Soy pobre porque nací así, no tengo suerte, no tengo tiempo, y cada vez que las pronuncias, tu mente se convence un poco más de que es verdad. Pero déjame decirte algo, las excusas no cambian tu destino, solo lo posponen, y cada vez que lo pospones, la vida te cobra un precio más alto. El pensamiento pequeño es cómodo, pero su comodidad es una trampa, porque lo cómodo nunca te transforma, lo cómodo nunca te expande. Todo crecimiento nace de la incomodidad, de la fricción, del desafío. Las raíces más profundas solo se forman bajo presión, y así ocurre con la mente. Cada vez que eliges el reto sobre la excusa, tu mente crece un poco más, y con cada expansión mental, la realidad se dobla ante ti. Mira a tu alrededor. Cada persona que hoy admiras, cada historia que te inspira, comenzó con un pensamiento que parecía ridículo. El inventor que desafió la ciencia, el empresario que comenzó sin recursos, el líder que creyó en una visión que nadie entendía, todos ellos fueron acusados de locos antes de ser llamados genios, porque el pensamiento grande siempre parece absurdo para las mentes pequeñas. He aprendido que el éxito no está reservado para unos pocos, está reservado para los que se niegan a pensar como todos, y eso tiene un costo. Pensar grande te aislará, te harán dudar, te criticarán, y muchas veces caminarás solo. Pero recuerda, es mejor caminar solo hacia tu propósito que acompañado hacia la mediocridad. Cada pensamiento tiene una vibración, y esa vibración atrae experiencias del mismo nivel. Si piensas en escasez, atraerás más carencia. Si piensas en posibilidad, abrirás puertas donde antes solo había muros. Esa no es magia, es mentalidad. El universo no te da lo que pides, te da lo que crees merecer, y por eso, el pensamiento pequeño es tan peligroso, porque no solo limita lo que haces, limita lo que crees que puedes recibir. La verdadera revolución comienza dentro, no en las calles, no en los gobiernos, no en la economía, dentro de ti. Cuando decides dejar de repetir el guión de la mediocridad y comienzas a escribir el tuyo propio. Ese es el punto donde todo cambia. Cuando te miras al espejo y dices, no nací para sobrevivir, nací para construir. Ese es el momento donde el pensamiento pequeño muere y la grandeza empieza a nacer.
Muchos preguntan, ¿y cómo se destruye el pensamiento pequeño? No se destruye con fuerza, se destruye con conciencia y acción, con el acto diario de pensar un poco más grande de lo que tu miedo te permite, con el hábito de imaginar lo que parece imposible, y actuar como si ya fuera inevitable, porque eso es fe, y la fe no es esperar, es moverse antes de ver el resultado. Deja de preguntarte qué pasaría si fracasas, y empieza a preguntarte qué pasaría si triunfas. Deja de temer a lo que puedes perder, y empieza a desear lo que puedes ganar, porque la mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de fe en su propia visión. Yo, Napoleón Hill, aprendí que los hombres verdaderamente ricos no piensan en dinero, piensan en propósito, y el dinero los sigue, porque el pensamiento grande siempre produce expansión, y la expansión inevitablemente atrae abundancia. Recuerda esto, tu mente es una fábrica, cada día produce ideas, y esas ideas se convierten en acciones, y esas acciones se convierten en tu destino. Si no controlas lo que fabricas, vivirás bajo los diseños de otro, pero si aprendes a dirigir esa fábrica, puedes transformar el curso de tu historia. El pensamiento pequeño quiere que lo olvides, por eso lo repito. Tu mente crea tu mundo. Yo, Napoleón Hill, he visto a hombres vivir y morir sin jamás conocer su verdadero poder. No porque el mundo se los haya negado, sino porque su mente les hizo creer que no lo merecían. Y ese, amigo mío, es el costo más alto de pensar pequeño. No pierdes dinero, pierdes años, pierdes energía, pierdes la oportunidad de descubrir quién podrías haber sido. El pensamiento pequeño no solo te roba sueños, te roba presencia. Cuando piensas en pequeño, entras a una habitación y tu energía se apaga. Hablas y tu voz tiembla. Actúas y tus pasos dudan. No porque no tengas potencial, sino porque tu mente aún no se ha convencido de su poder. Y hasta que eso no ocurra, ninguna estrategia, curso o técnica funcionará. Nada externo puede salvarte de una mente que no se cree digna de triunfar. El primer paso para romper esa prisión es reconocerla. No puedes escapar de una cárcel que no sabes que existe, así que mírate con honestidad. Observa tus pensamientos, tus palabras, tus reacciones. ¿Hablas más de lo que te falta que de lo que deseas? ¿Te quejas más de lo que agradeces? ¿Buscas aprobación o propósito? Ahí encontrarás las huellas de tu pensamiento pequeño, porque donde hay queja, hay conformismo, y donde hay conformismo, hay rendición mental. El segundo paso es decidirte. Sí, decidirte, porque la grandeza no es cuestión de suerte, sino de decisión. No necesitas condiciones perfectas, solo necesitas una voluntad inquebrantable. Una persona que ha decidido crecer ya está un paso más cerca de la abundancia que un genio que duda. No esperes sentirte listo. La preparación no es previa al camino. La preparación ocurre mientras caminas. Actúa y tu mente se expandirá al ritmo de tu movimiento. Tercer paso. Rompe el patrón del miedo actuando a pesar de él. El miedo no desaparece cuando lo entiendes, desaparece cuando lo enfrentas. Cada vez que haces algo que tu mente temía, reprogramas tu subconsciente para la grandeza. Tu cerebro aprende que el peligro no está afuera, sino en quedarse quieto. Y cuando eso ocurre, el miedo deja de ser una barrera y se convierte en tu señal de avance. Donde sientas miedo, avanza. Ahí es donde se esconden tus milagros. El cuarto paso es cambiar tu entorno mental. Rodéate de voces que te eleven, de personas que no se burlen de tus sueños, sino que te reten a hacerlos realidad. El pensamiento pequeño es contagioso, pero también lo es la mentalidad expansiva. Y cuando pasas suficiente tiempo cerca de quienes piensan grande, tu mente se adapta a esa vibración. Comienzas a hablar diferente, a decidir diferente, y un día despiertas y te das cuenta de que ya no eres el mismo. La grandeza te ha contagiado. El último paso. Declara tu nuevo destino todos los días, no con palabras vacías, sino con convicción, porque lo que repites con fe, tu mente lo convierte en ley. Cada mañana repítelo. Hoy pienso en grande, hoy merezco abundancia, hoy elijo crecer. Esas frases son semillas, y con el tiempo, germinan en acciones que cambian tu vida para siempre. Recuerda esto, el pensamiento pequeño se disfraza de prudencia, de humildad, de sensatez, pero no es ninguna de esas cosas. Es miedo, es duda, es renuncia camuflada, y mientras la lleves dentro, vivirás por debajo de tu potencial. Por eso debes matarlo antes de que él mate tu propósito. He dicho durante toda mi vida
que el éxito no pertenece a los más fuertes, ni a los más inteligentes. Pertenece a los que piensan diferente, a los que se niegan a aceptar la realidad como está, a los que imaginan algo más grande y tienen la osadía de perseguirlo aunque el mundo se ría. El universo no premia la mediocridad, premia la audacia, y pensar grande es el acto más audaz que un ser humano puede hacer. Así que pregúntate hoy, ¿en qué áreas de tu vida sigues pensando pequeño? ¿Dónde has limitado tus sueños solo porque temes decepcionarte? ¿Dónde has dicho no puedo cuando en realidad querías decir no me atrevo? Reconócelo, y luego destrúyelo, porque el único enemigo real que tienes no está afuera, está en tu mente, y cada vez que piensas pequeño, le estás entregando el control. Yo te digo, deja de pensar en sobrevivir y comienza a pensar en construir. Deja de mirar el reloj esperando que cambie tu suerte. Tu suerte cambiará cuando tú cambies tu mentalidad. El día que te atrevas a pensar como el dueño de tu destino, ese día comenzarás a hacerlo. No hay poder más grande que el de una mente decidida a no conformarse, porque cuando piensas en grande, el universo conspira a tu favor. No porque la vida sea fácil, sino porque tu energía cambia. Dejas de ser un espectador y te conviertes en creador, y los creadores nunca son víctimas de las circunstancias, las transforman. No naciste para pensar pequeño, naciste para influir, para inspirar, para dejar una huella. Pero eso no ocurrirá si continúas reduciéndote para encajar. El mundo no necesita más mentes tímidas, necesita visionarios, personas que se atrevan a imaginar un mañana más grande, más noble y más próspero. Y si estás escuchando esto, quizás sea porque dentro de ti hay una chispa esperando encenderse, una voz que susurra que puedes más, aunque el miedo te diga que no. Hazle caso a esa voz, ignora el ruido, camina hacia lo que temes, y verás cómo tu mente se convierte en el terreno donde florece tu nueva vida. Yo, Napoleón Hill, te lo aseguro, el costo de pensar pequeño es demasiado alto, y el precio de pensar en grande es el mismo esfuerzo, pero con un destino completamente distinto. Así que elige bien, elige crecer, elige expandirte, elige creer en ti incluso cuando nadie más lo haga. Y un día, cuando mires hacia atrás, comprenderás que todo comenzó con un pensamiento, uno más grande de lo que tu miedo podía aceptar, y ese será el día en que te darás cuenta de que la grandeza no estaba afuera, siempre estuvo dentro de ti. ¿Crees que conoces el poder de tu mente? Te aseguro, apenas has tocado la superficie. Cada pensamiento que eliges moldea tu destino, y en mi nuevo podcast descubrirás cómo despertar la fuerza mental que separa a los mediocres de los verdaderos líderes. No se trata de suerte, no se trata de talento, se trata de gobernar tu mente antes de que ella te gobierne a ti. Si estás listo para dejar de ser víctima de tus pensamientos y convertirte en el arquitecto de tu éxito, ve ahora al podcast completo y aprende las leyes invisibles del poder mental y la grandeza personal, porque el éxito no se conquista, se programa desde adentro.